Bueno, nosotros hace ya un tiempo que no estamos operativos por un problema técnico del equipo del angiógrafo en el Hospital Pena, pero bueno, hemos trabajado bastante con la urgencia y la emergencia cardiovascular y de otros territorios, pero principalmente a nivel de los cuadros coronarios. Y dentro de los cuadros coronarios existen algunos que están muy definidos, como son la isquemia con supradesnivel del ST. En ese contexto hay pocas dudas, se estratifica el riesgo y, bueno, y se toma una conducta en la mayoría de los casos de tipo intervencionista. En el caso de que tengamos la disponibilidad del hemodinamista y del todo el equipo multidisciplinario, ¿cierto? Y de la tecnología que nos ayuda. Porque en este caso sí, la tecnología es un punto crítico, porque es una especialidad en la cual hacemos intervención endoluminal. Entonces necesitamos equipos de confiabilidad en cuanto a la imagen, en cuanto a lo que obtenemos para la medida, y nos va a dar un diagnóstico de certeza y determinamos la conducta terapéutica en el momento en la sala de hemodinamia. Hay otro cuadro coronario, que es aquellos pacientes que tienen isquemia miocárdica sin elevación del ST, y en este caso ya habíamos definido que la elevación del ST ya nos da una conducta intervencionista, o también en el caso de no tener accesibilidad inmediata dentro de las primeras horas, la fibrinolisis todavía sigue teniendo un valor muy importante, sobre todo porque disminuye la morbimortalidad y mejora las tasas de reperfusión. Los pacientes que no tengan supradesnivel del ST, es una angina o un infarto, hay que tomar conductas con respecto a estos pacientes. Y las conductas están dadas principalmente en el momento en que el paciente es admitido a un centro asistencial o tiene contacto. Recordemos que gran parte de los pacientes con síndromes coronarios agudos tienen una accesibilidad, siguen lamentablemente teniendo este problema, la accesibilidad tardía a los centros asistenciales, y los centros asistenciales de baja complejidad, algunos no tienen la mínima estructura, por ejemplo, la posibilidad de tener troponinas de ultrasensibilidad, que es lo que nos va a dar el diagnóstico, uno de los pilares diagnósticos del cuadro coronario. El espectro clínico de los síndromes coronarios estaría dado es muy amplio, y van desde un paro cardíaco, por la actividad eléctrica, por la fibrilación auricular, por la fibrilación ventricular, que es un fenómeno secundario a la isquemia, y está muy desarrollado cuáles son los mecanismos fisiopatológicos, la inestabilidad eléctrica o hemodinámica, y las complicaciones mecánicas de un síndrome coronario agudo son los que se estratifican. El paciente se autoestratifica de alguna manera. El síntoma principal va a poner en marcha un proceso diagnóstico y terapéutico de los pacientes que tengan un síndrome coronario agudo con dolor torácico. Los equivalentes también a los dolores torácicos, y en algunas poblaciones determinadas, como los diabéticos, los pacientes ancianos, también son importantes, y hay que darle gravitancia y tener en cuenta para la toma de decisión, para el diagnóstico, aumentar la sensibilidad diagnóstica y la toma de decisiones terapéuticas. Y también hay pacientes que uno busca en las unidades de dolor pericordial, busca los cambios electrocardiográficos, y los cambios electrocardiográficos muchas veces están ausentes, son mínimos. O algunos pacientes que tienen trastornos de conducción ya preestablecidos, que son grupos especiales, por ejemplo, el bloqueo de rama izquierda, y estos pacientes ya también hay que aumentar la sensibilidad diagnóstica y darles un curso diferente, porque uno de los pilares, que es los cambios electrocardiográficos, también estaría ausente. Lo importante en esto es que
la correlación patológica, para que nosotros tengamos en cuenta, tenemos que tener una definición universal del infarto de miocardio, que ya esto lo deben haber tenido en charlas anteriores, y bueno, sí, es muy importante la injuria. Yo lo que quiero es aclarar un punto. Cuando nosotros tenemos una conducta intervencionista en un determinado paciente, tenemos que recordar cuál es la fisiopatología, el por qué está isquémico o por qué tiene daño miocardio. Hay dos fenómenos importantes dentro de las arterias coronarias. Uno de ellos es el proceso de la ruptura de placa, que pueden ser placas no significativas, 20, 15, 20%, que se pueden romper. Se produce una alteración con adhesividad plaquetaria, trombosis, reperfusión endógena, es decir, fibrinolisis endógena, y hace un cuadro de injuria-reperfusión, en el cual la injuria por ahí no es lo suficientemente sostenida en el tiempo como para dar una elevación enzimática o marcadores bioquímicos como las troponinas, y entonces existe también una posibilidad de subdiagnosticar, o al menos no darle una importancia a un cuadro coronario agudo que puede desencadenar en una complicación importante como es el infarto o la muerte del paciente por inestabilidad eléctrica. Porque tiene periodos en el cual el vaso está permeable, el vaso tiene vasomoción, y se obstruye, y se ocluye y se reperfunde a lo largo del tiempo, en todo el proceso, dándole una inestabilidad al cuadro, en el cual, bueno, pueden tener un pronóstico absolutamente diferente, por más que las clasificaciones a veces son muy rígidas. Dice, bueno, angina inestable, o infarto no ST, o infarto con elevación de ST, son grandes grupos para determinar poblaciones, por supuesto, con distintos pronósticos desde ya, pero que hablan de un continuo de la enfermedad coronaria. Y entonces también es muy importante tener en cuenta esa fisiopatología. Nosotros cuando tenemos un paciente en la unidad coronaria, lo que tenemos que hacer es la estratificación de riesgo. Esta estratificación de riesgo nos va a ayudar a tomar las conductas. Como es un continuo, tenemos dos protocolos, el 0,1 y 0,3, es decir, desde el momento 0 hasta la primera hora, el dosaje enzimático o dosaje de troponinas, hablando con propiedad, porque las enzimas como la CPK y demás no habrían que pedirlas. Sí, la ultrasensible, que nos da una idea, y entonces podemos estratificar en tres riesgos: el riesgo alto, intermedio o bajo, y dependiendo de esos riesgos, vamos a tener una toma de conducta, y acá vamos a entrarnos un poco en la conducta intervencionista. Los pacientes con muy bajo riesgo, que no tienen marcadores y que tienen factores de riesgo coronario, por ejemplo, pueden haber tenido un evento. Pero hay que hacer los diagnósticos diferenciales de dolor torácico, obviamente. Los síndromes vasculares, las pericarditis, algunas pericarditis o algunas miocarditis pueden producir también aumento de las troponinas. Entonces eso hay que descartarlo. Y los de muy bajo riesgo, yo no sé, por ahí Germán decía de hacer una prueba evocadora de isquemia antes del alta, una simple ergometría, que las sensibilidades obviamente son un poco más bajas, pero nos ayudan a tener una toma de conductas. Y en otros lugares es impracticable la conducta que se ha tomado, sobre todo para un estudio multicéntrico muy grande, que es el Isquemia Trial, para otro grupo de pacientes, pero a partir de ahí hay algunos papers que toman alguna conducta, que es la resonancia magnética nuclear o la tomografía multicorte, para determinar si existe alguna obstrucción coronaria, teniendo en cuenta que son estudios que sobreestiman la posibilidad de una placa. Y la otra cosa que nos puede ocurrir en algunos síndromes coronarios es subestimar la lesión coronaria, que no la vemos, que tiene
una placa de un 20, 15, 20%, prácticamente uno dice, bueno, irregularidades parietales y demás, pero bueno, es como lo que hablábamos hoy al principio. Hay una placa que no es obstructiva, no es significativa, pero ha tenido fenómenos de trombosis con reperfusión, y uno cuando va a la sala de hemodinamia, ese paciente ya recibió antiagregantes plaquetarios, heparinas de bajo peso molecular y demás, toda esa lisis más la evolución hace que no veamos la placa, pero que pudo haber tenido una obstrucción completa, y uno puede hacer un subdiagnóstico, pensar que es un cuadro coronario con arterias coronarias con obstrucciones coronarias no significativas o sin obstrucciones significativas, y podríamos caracterizarlo como un MINOCA, y en realidad este cuadro es de otro tipo de etiología, que es de etiología vascular por una placa coronaria. Me van siguiendo, ¿no es cierto? Perfecto. Sí, sí, Bueno, Ricardo. bueno. Las definiciones de infarto teníamos para repasar un poco los de tipo 1, que estamos hablando de infartos que es por la ruptura de placa o embolización distal, necrosis miocárdica. Lo de tipo 2, que es una necrosis miocárdica que está producida por una entidad distinta a la inestabilidad de la placa coronaria, pero que contribuye al desajuste entre oferta y demanda, y se incluyen la hipotensión, hipertensión, taquiarritmias, bradiarritmias, lo que vemos en algunos pacientes. Y esto habla de que puede ser por fenómenos de vasomoción o pueden ser por algún otro componente, obstrucciones crónicas que al aumentar el consumo de oxígeno producen el infarto por el desbalance, o un cuadro que también es muy importante en la toma de decisiones intervencionistas, que se da principalmente en mujeres jóvenes, que es la disección coronaria espontánea, que también es un capítulo aparte dentro de la enfermedad coronaria. Bueno, después los tipos 3 y 4, el 3 es un infarto de desenlace mortal, o 3, y los otros están vinculados con los procedimientos que hacemos en la sala de hemodinamia o en el CABG, que se hacen en las cirugías de revascularización. Es el infarto periprocedimiento perioperatorio, que en este caso, bueno, puede ocurrir que ocurran eventos de embolización, low flow, o bajo flujo, o no reflow, porque bueno, hay una injuria por reperfusión también, que también hay que tener en cuenta en la toma de decisiones, que cuando uno abre una arteria de manera abrupta, puede haber una embolización distal, o puede haber una injuria por reperfusión que nos da un bajo flujo, o se llama low flow, o no flow, es decir, la ausencia de flujo, y lo podemos clasificar estos flujos coronarios de acuerdo a la cantidad de cuadros por segundo, time frame, o el flujo denominado TIMI, que va de 0, que es ausencia totalmente de flujo, a un TIMI 3, que es un corrimiento del material de contraste a lo largo de la arteria en una velocidad adecuada para mantener una perfusión miocárdica. Importante es esto en la fisiopatología: las oclusiones parciales que estábamos hablando, y también las oclusiones totales. Las oclusiones totales, si se mantienen en el tiempo y no hay flujo colateral coronario, es decir, no existe circulación colateral coronaria, porque es lo que antes denominábamos infarto sin tiempo, es decir, son pacientes que no tienen grandes obstrucciones coronarias, o no hay otros vasos comprometidos, rompen una placa y hacen una catástrofe. Y los pacientes con enfermedad crónica, que tienen flujo colateral, y por ahí el infarto se presenta de otra manera, se presenta como un infarto sin elevación del ST, porque parte del flujo coronario es compensatorio, porque están en un proceso que se llama de hibernación, es decir, toleran mucho la isquemia, porque son corazones isquémicos crónicos, y entonces el infarto es sin elevación del ST, o con imágenes que se llaman infarto de tipo, una imagen paradojal. Por ejemplo, se obstruye una arteria que es la descendente anterior y hace un infarto inferior porque tenía una oclusión total de la arteria coronaria derecha,
que el único afluente era como una especie de bypass natural a través de las arterias septales de la descendente anterior. Entonces hay morfologías que muchas veces en la sala de hemodinamia se determina lo que después vamos a ver como vaso culpable. Importante el tema de las troponinas. Troponinas ultrasensibles, fíjense acá, que antes, con la determinación convencional, nos queda un área de penumbra que es importante, en el cual podemos tener subdiagnóstico. En cambio, con las ultrasensibles tenemos un intervalo de confianza muchísimo mejor, y tenemos que tener en cuenta que un percentilo por encima de 99, estamos hablando de una prueba positiva. En esto tenemos un algoritmo de cuando los pacientes ingresan al sistema de salud, lo que tenemos que hacer es, ante una sospecha, determinar, bueno, abordar al paciente, los signos vitales, la evaluación clínica, que es fundamental. Esto, la interfaz humana no se va a perder nunca, por más inteligencia artificial que haya. La tecnología es una herramienta, como antes era el estetoscopio y la percusión y demás. La tecnología es una herramienta. A veces es muy importante contar con tecnología porque nos cambia un poco el pronóstico de los pacientes por los diagnósticos tempranos y por la precocidad de los tratamientos, en este caso de intervención. En cuanto a los pacientes, una vez que nosotros valoramos inicialmente el paciente y lo estratificamos el riesgo, lo que tenemos que hacer es, primero, un abordaje farmacológico. El paciente tiene que estar, recibe antiagregación, se calma el dolor, si tiene dolor, se le administra, además de la antiagregación plaquetaria, dependiendo del cuadro clínico, heparinas de bajo peso, y dependiendo de la evolución, si el cuadro coronario persiste, los síntomas persisten, tienen alguna complicación mecánica, tienen insuficiencia cardíaca, fallo de bomba, lo que fuera, bueno, son marcadores de alto riesgo que hacen que las conductas intervencionistas tengamos una conducta invasiva. Y este es el algoritmo que nosotros tenemos que tener en cuenta en la unidad coronaria. Es decir, desde el primer contacto médico con un diagnóstico de síndrome coronario, puede ser con o sin elevación del ST. Con elevación del ST es bastante sencillo, porque tenemos cambios electrocardiográficos que son evidentes, ostensibles, y ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Ese paciente hay que tratar de, si tenemos dentro de las primeras 3 horas la accesibilidad, la posibilidad de tener una angioplastia primaria, directamente hay que llevarlo a la sala de hemodinamia. Ahora, si el paciente es de la zona, se va a retrasar 3, 4, 5 horas, recordando que mientras se está cursando un infarto super ST, dependiendo también de la extensión del infarto, existen durante las primeras horas todas las complicaciones, y entonces ese paciente tiene que recibir terapia fibrinolítica de reperfusión. Cambia el pronóstico y cambia, por supuesto, la morbimortalidad del paciente. Es decir, se salva el miocardio, se salva gran masa de miocardio, que es muy importante la cantidad de miocardio que se va a salvar, y disminuye la morbimortalidad, teniendo en cuenta que la reperfusión con la fibrinolisis está alrededor del 50-60%, depende del fibrinolítico que se use. Es un gran impacto, pero tenemos una posibilidad de tener hemodinamia en las primeras horas con tasas de reperfusión que están alrededor del 98%. Y es importante tener en cuenta esto. ¿Qué conducta vamos a tomar? Pacientes de riesgo muy alto, como habíamos mencionado, inestabilidad hemodinámica, dolor torácico recurrente, arritmias, lo que fuera, ya está definido como riesgo muy alto, la conducta invasiva tiene que ser inmediata. Es decir, menos de las 2 horas. Después vamos a ver algunos trabajos que hablan sobre la conducta invasiva inmediata en los pacientes de alto riesgo,
cómo disminuye, por muchísimos estudios y metaanálisis, disminuyen la mortalidad de estos pacientes teniendo una conducta intervencionista inmediata. Los pacientes de riesgo alto pueden tener dentro de las 24 horas, que se llama conducta invasiva temprana, que tienen que tener el diagnóstico confirmado, ya sin elevación del supra-ST, ya vimos que los supra-ST están autodefinidos, tienen que tener, pueden estar asintomáticos o silentes, pero tienen cambios electrocardiográficos y eso nos dan un marcador de conducta, o los pacientes que han tenido RCP con paro cardíaco, o shock cardiogénico, y es muy importante también la puntuación Grace, que seguramente la deben haber visto, para determinar el riesgo y entonces tener una conducta invasiva bastante temprana. Y selectivas son aquellos que podemos estratificarlos en todo el abanico del riesgo que va de muy alto, que ya está autodefinido, alto, bajo o riesgo intermedio, con una conducta que se llama invasiva selectiva, y esto es aquellos que no tienen alto riesgo, tienen ausencia de alto o muy alto riesgo, pero que son pacientes que con estudios complementarios se pueden determinar una baja capacidad funcional, por ejemplo, una ergometría, con sintomatología y con área afectada, un área isquémica importante, que se puede ver tanto, bueno, yo digo la ergometría, pero puede ser estudios más de perfusión miocárdica, como son el tecnesio 99, que es lo que se usa acá en Argentina, la cámara gamma, o la resonancia de perfusión, que también están disponibles. El monto isquémico define de alguna manera, y la clase funcional del paciente define de alguna manera si la conducta va a ser electiva. Y esto lo vamos a ver. Bueno, esto es lo que estábamos hablando de la tomografía, y también hablamos de las escalas de riesgo, del Grace. Y también es muy importante en este punto, porque uno dice, bueno, ya que vamos a hacer las angioplastias a todos los pacientes, vamos a llevarlo a la sala de hemodinamia a todos los pacientes. Tiene que haber indicadores de calidad para esto. No en cualquier lado se puede hacer. Por supuesto que siempre los servicios empiezan desde un principio y van de menor a mayor, pero es muy importante la organización del centro, tener un equipo de trabajo multidisciplinario, un equipo de corazón, el Heart Team. Hay que delinear algunos algoritmos sobre la conducta y la estrategia invasiva, la repercusión, en qué pacientes hacerlo, evaluar el riesgo hospitalario, qué tratamiento antitrombótico durante la hospitalización, y esto es muy importante, porque da un poco el pronóstico también de los pacientes, y los tratamientos para la prevención secundaria después del alta, obviamente tener en cuenta paciente sujeto, la satisfacción del mismo es muy importante, y el indicador de calidad compuesto de riesgo ajustado a una mortalidad 30 días. Estos indicadores de calidad son muy importantes, nos van a dar una idea de lo que, de cómo está funcionando el centro y cuáles son los puntos a mejorar en una mejora. En eso sí se tiene un impacto y es muy importante porque gravita en la mortalidad de los pacientes. Las estrategias invasivas tienden a disminuir la mortalidad, disminuir la morbilidad de los pacientes. Los pacientes de alto riesgo, todos tendrían que tener una conducta invasiva, a no ser que se reestratifique a lo largo de la evolución. Pero la conducta invasiva temprana es muy importante, y fíjense en estos multicéntricos que se han hecho de manera progresiva. Lo que demostró, este es el tiempo hasta la angiografía y después obviamente la conducta intervencionista, es decir, hacer un cateterismo diagnóstico y luego implantar un stent. Eso, después podemos hablar algo de eso. Y fíjense en la cantidad de horas, desde la hora cero hasta desde el momento cero hasta el tiempo de la angiografía, hasta 120 horas. Fíjense que
En las barras rojas están las conductas intervencionistas tempranas, y aquí en el panel de la derecha se ven que las conductas tempranas disminuyen el índice de MACE, disminuyen la incidencia de muerte o reinfarto, disminuyen la cantidad o el pico enzimático de la CK, principalmente, que habla de monto de la necrosis, y en algunos otros estudios hablan de reducción de la muerte y eventos isquémicos recurrentes. Entonces, la conducta temprana cambia el pronóstico de los pacientes y salva infarto, disminuye, o sea, salva miocardio. Los aspectos técnicos muy importantes son en la estrategia de evaluación y reevaluación de la enfermedad coronaria, sobre todo de estrategias invasivas. Es muy importante tener en cuenta algunas cuestiones vinculadas a las cuestiones técnicas, y esto con claridad tenemos que tener en cuenta que los pacientes agudos, y después lo vamos a nombrar, tienen que técnicamente ser abordados para la coronariografía y angioplastía en lo posible por la arteria radial. Hay varios estudios, por eso hubo hace unos 4, 5 o 6 años atrás todo un movimiento que se llamaba Radial First, que era primero la radial, cueste lo que cueste, a no ser que no se pueda ingresar por vía radial y tenga que hacerse la punción por vía femoral, disminuye la mortalidad. ¿Por qué? Porque son pacientes en estado lítico y que pueden tener sangrados. Cuando los pacientes sangran alrededor de un procedimiento invasivo, y que las hemorragias se dividen en hemorragias menores y mayores, y las mayores son las que requieren transfusión sanguínea, la curva de mortalidad se eleva de manera abrupta en la internación y a los 30 días de la internación. Así que el paciente que sangra es un paciente de altísimo riesgo. Por lo cual, la vía de abordaje con menos complicaciones para el sangrado es la vía radial. Ahora, esto sí, a veces por cuestiones técnicas, por espasmo, el shock cardiogénico, que es un capítulo aparte, muchas veces hay que ingresar por la vía femoral, y bueno, no hay otra posibilidad, pero sería de elección secundaria. La relación de estos metaanálisis, como yo les estaba comentando, sigue siendo mucho más baja las complicaciones, aún después de los 30 días, por la vía radial. Me van escuchando, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, porque yo no los veo porque tengo la pantalla completa. Si existe alguna duda, la idea es que, o sea, esto es muy largo, entonces por ahí un poco más interactivo, pueden preguntar, o no sé si, a ver, no hay ningún problema en eso. Habíamos hablado dentro de los cuadros coronarios, la disección arterial coronaria espontánea. 4% de los síndromes coronarios agudos, pero es mucho más alto, de un 22 a un 35%. Y esto es terriblemente gravitante, es muy importante, porque el tratamiento intervencionista es diferente en la disección que en la ruptura de placa. Es absolutamente distinto. Porque el criterio es mucho más conservador, dependiendo de la angiografía. Si son oclusivas, si no son oclusivas, si tienen una hoja inestable, una hoja de disección, si la morfología de la disección como es. Y bueno, y es importante tener en cuenta de que si nosotros colocamos un stent en una disección, el pronóstico no siempre va a ser mejor. Así que cuando no son oclusivas, que no evolucionan, oclusivas totales, que no evolucionan hacia un infarto y demás, el tratamiento tiene que ser un tratamiento más de tipo
médico, tratamiento médico óptimo, y normalmente tienen una resolución espontánea. Fíjense que esto ya en la sala de hemodinamia se hace diagnóstico. Mujeres jóvenes, puérperas, embarazadas, también es todo un capítulo aparte, con niveles de estrés elevado, pueden tener o trastornos psiquiátricos, pueden tener disecciones espontáneas. Hay 3 tipos de disecciones, la tipo 1, 2 y 3, bueno, y acá la pueden ver en el cuadro. Se hace el diagnóstico dependiendo del tipo, esto viene a una cuestión técnica nada más, que es la toma de decisiones del hemodinamista. Pueden ser con obstructiva, flujo coronario reducido, o normal o no obstructiva. En el caso de que sea flujo normal, con una imagen intracoronaria que a través de la tecnología del IBUS, que es el eco intracoronario o la tomografía de coherencia óptica, se puede determinar y se puede ver la placa de disección, pero cuando no son obstructivas o tienen un flujo coronario aceptable que hacen que el miocardio esté viable y no haya mucha amenaza, se resuelven espontáneamente. Ahora, cuando son obstructivas hay que hacer una angioplastia o CABG, dependiendo la anatomía y el cuadro clínico del paciente. Y hay que considerar angioplastia en este caso, si una disección de tipo 2 que no es obstructiva con flujo coronario normal, en el seguimiento presenta sintomatología. Entonces, los cuadros que vemos son supradesnivel del ST para grandes grupos, por ruptura de placa, el infarto tipo 1. Vemos sin elevación del ST, vemos anginas inestables, en general después la podemos nombrar un poco, que tienen buen pronóstico, y las disecciones. Bueno, de Minoca no les voy a hablar demasiado. Sí, el diagnóstico de Minoca es angiográfico, porque tenemos que ver las arterias coronarias que no tienen ausencia de lesiones. Aquí sí nos puede ayudar, porque pueden haber rupturas, hemorragias intraplaca, por ejemplo, o ruptura de placa o erosión, o émbolos coronarios y demás, nos puede ayudar algunos dispositivos como el eco intravascular, para hacer el diagnóstico de certeza, porque por ahí la angiografía tiene algún grado de limitación en ver algún tipo de placa, y tenemos que tener en cuenta que también la fisiopatología, la disfunción endotelial, los espasmos sostenidos que se dan sobre la placa, sobre la placa no obstructiva, no significativa y que no se ve por angiografía, puede llevar al infarto con arterias coronarias sin lesiones obstructivas. Pero bueno, hay un gris ahí que hay que determinar y hay que hacer el diagnóstico de certeza, y se hace a través de métodos endovasculares, no de la angiografía, si la angiografía nos da absolutamente normal.